Estaba a medio trago de un café tibio, servido en una copa de champán, de todas las cosas posibles, cuando escuché su risa. No fue una risita nerviosa, ni un murmullo discreto. Fue aguda, natural, diseñada para que todos la oyeran. «Es la vergüenza de la familia», dijo Daniela. Hubo un silencio justo lo suficiente, no el silencio total, no ese tipo dramático que lees en las novelas. Solo esa pausa cortante, al final de una frase, cuando todos fingen que no escucharon lo que claramente oyeron. No giré la cabeza. No hacía falta. Ya conocía su voz, la forma en que alargaba las palabras, como si fueran accesorios en una obra de teatro. En cambio, miré las velas titilantes en el alféizar de la ventana. Eran exactamente 12 cada una, separada por 15 centímetros. Lo sé porque no tenía nada más que hacer salvo contarlas. No me dieron un lugar en la mesa principal, ni cerca. Estaba junto al pianista, que o estaba medio sordo o fingía estarlo para no tener que opinar sobre las conversaciones a su alrededor. Me habían servido una copa de vino, pero me la quitaron cuando la tía de Daniela, por error, pidió al mesero que despejara la mesa. Así que opté por el café. Mis manos necesitaban algo que sostener. Solo es una broma, había dicho Mauricio una vez meses atrás. Tiene un sentido del humor. Atrevido. Atrevido. Así llaman a la crueldad cuando va bien vestida. No me inmuté. No me levanté, ni me excusé, ni miré con ojos desorbitados. Solo me quedé quieta. A los 65 aprendes que la dignidad a menudo es solo una actuación de contención. Mi padre solía decir, deja que los tontos se delaten solos. Tu silencio hará el resto. Pero entonces se abrió la puerta. Era una puerta de roble ancha, más pesada de lo necesario, como todo en este lugar, para eventos diseñada para imponer presencia, no para ser práctica. Y por ella entró Ricardo Guzmán. No había envejecido mucho desde la última vez que lo vi. Un poco más de canas en las sienes. El mismo paso firme. Tenía esa postura, que no se enseña que viene de décadas, entrando a salas donde las apuestas son de millones y nadie puede permitirse parpadear primero. Se detuvo justo en el umbral, escaneando el lugar, con esa agudeza casual de alguien acostumbrado a leer personas como otros leen hojas de cálculo. Y entonces sus ojos se posaron en mí. Se congeló por un segundo, solo un instante. Vi el reconocimiento llegar, no lento, no vago, sino de golpe como un rostro que no esperas ver en medio de una multitud, pero que no podrías olvidar. Caminó hacia mí, no hacia el bar, no hacia Daniela, no hacia el letrero de Familia Morales cuidadosamente decorado con flores blancas al otro lado del salón. Hacia mí. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. «Señora Navarro», dijo lo bastante fuerte para que otros lo oyeran. Me puse de pie. «Señor Guzmán», extendió su mano. Un apretón fuerte, aún calloso extrañamente para un hombre que no había levantado un martillo en 40 años. «Señora», dijo con un asentimiento. «Es un honor». No sonreí. Todavía no. Al otro lado del salón, Daniela bajó su copa. Mauricio miró sus zapatos. Una mujer que no reconocí murmuró algo por lo bajo. Y un hombre de traje gris, probablemente algún asociado junior, se giró para observarnos. Sostuve la mirada de Ricardo. Dejé que el silencio se alargara esta vez. «Ha pasado un tiempo», dije. «Demasiado», respondió. «Debí saber que estarías aquí. Siempre apareces donde importa». Fue entonces cuando sonreí. No por él, no por ellos. Por mí. Hizo un gesto hacia la mesa principal. «Puedo, claro», dije, «aunque no estoy segura de que hayan dejado un lugar para mí. Creo que harán una excepción». Me ofreció su brazo. Y así sin más, el salón se reorganizó sin que nadie moviera una sola silla. Caminamos juntos hacia la mesa donde no me habían invitado a sentarme. El silencio nos seguía
como una cinta al viento, y cada paso que daba sentía como un regreso. Para cuando llegamos a la mesa, Mauricio se había puesto de pie, lentamente, con torpeza. Daniela no. Pero eso lo esperaba. Y no había venido para sentarme a su lado. Había venido para ser vista. Y Ricardo había hecho lo único que nadie más en ese salón se había molestado en hacer: recordarme. Y aún no terminaba. La invitación llegó por correo electrónico. Sin sobre, sin letras grabadas, solo un pensamiento tardío desde la bandeja compartida de Mauricio y Daniela, enviado 48 horas antes del evento. Sería genial si pudieras venir, mamá. La cena empieza a las 7. Vestimenta formal. La familia de Daniela organiza. Si nos encantaría que vinieras, sin mencionar dónde me sentaría o si alguien pasaría por mí. Solo un empujoncito logístico, como una cita con el dentista o una revisión de coche. Aún así, planché mi blusa, alicé el dobladillo de mi blazer y saqué los aretes de perla que no usaba desde el funeral de Javier. Ya no tenía muchas ocasiones para ponérmelos. Me ondulé el cabello, como Mauricio solía decir, que me hacía parecer una estrella de cine, aunque dudaba que él recordara haberlo dicho. Luego manejé yo misma, con tacones que no usaba desde la última reunión del consejo asesor. El valet apenas me miró cuando estacioné. Miró más allá de mí, al coche, no a la mujer que lo conducía. Adentro, el salón ya estaba medio lleno. Las risas subían en espiral hacia las vigas expuestas y las lámparas doradas. Una hostess me guió con una sonrisa educada pero distraída hasta el fondo del salón, justo al lado del pianista, a 2 mesas de los baños. «Aquí estás», dijo. Me quedé allí un segundo, justo lo suficiente para que el peso de la situación se asentara. Alguna vez me presentaron a líderes mundiales, me sentaron entre directores de tecnología y gobernadores. Había hablado ante juntas federales sobre colapsos del mercado sin inmutarme. Ahora estaba colocada junto a un soporte de altavoz y una pila de servilletas dobladas. Tomé asiento en silencio. Mauricio aún no me había visto. Daniela sí me dio un breve asentimiento y se giró a mitad de frase, como si reconocerme hubiera agotado su cuota social de la noche. Las conversaciones en mi mesa eran cordiales pero vacías. Una prima lejana de Daniela contó una larga historia sobre la alergia al gluten de su perro. Un hombre mayor me preguntó si era del equipo de catering. Lo corregí una vez, luego lo dejé pasar. De vez en cuando miraba hacia la mesa principal. Mauricio estaba sentado junto a Daniela, ambos brillando bajo una suave iluminación, rodeados de su familia y amigos. Mi hijo solía buscarme primero cuando entraba a un lugar. Solía llamarme después de reuniones nocturnas solo para preguntar: ¿cómo te mantienes firme cuando todos los demás se derrumban? Ahora reía a la señal junto a alguien que me había llamado la ayuda. ¿Cuándo dejó de ser suficiente mi nombre? Observé cómo la madre de Daniela se levantaba para dar un brindis largo y complaciente, relatando cada verano de los recitales de ballet de Daniela, cada pastel de cumpleaños, cada hito de escuelas privadas. Ni una vez mencionó a Mauricio, aunque su nombre estaba en la invitación. Él aplaudió educadamente. Yo también. El pianista comenzó a tocar algo suave y sin rumbo. Me recosté en mi silla y miré al techo. Conocía demasiado bien esa sensación, estar presente pero periférica, hablada solo cuando era necesario, tolerada, pero nunca realmente invitada. Debería haberme ido. Casi lo hice justo cuando las puertas se abrieron y Ricardo Guzmán entró al salón. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en la estructura de la noche cambió. Porque Ricardo no miró más allá de mí. No buscó a alguien más. No fingió no saber. Se detuvo, me reconoció y cruzó el salón como si fuera lo más obvio que hacer.
Y eso, su simple acto de verme, fue la razón por la que me puse de pie y dejé que tomara mi brazo. Porque mientras los demás me asignaron un asiento lateral, Ricardo Guzmán recordaba la mesa que yo misma construí. «Señora Navarro, señora, debí saber que estarías aquí». La voz de Ricardo cortó el suave tintineo de los tenedores y las risas bajas de los cócteles, como un diapasón atravesando la niebla. Educada, mesurada, precisa, pero aterrizó con peso. Fue la forma en que lo dijo una pausa completa entre señora Navarro y señora, como si se dirigiera tanto a una colega como a una estadista, como si yo fuera alguien digno de ser anunciado incluso en un salón lleno de personas que ya habían decidido qué pensar de mí. Me puse de pie cuando se acercó. Su brazo ya estaba extendido antes de que me diera cuenta de que no solo quería darme la mano, sino escoltarme. Y entonces comenzaron los murmullos. No fueron fuertes, solo un cambio sutil en la atmósfera, una mujer dejando su copa demasiado rápido, un hombre inclinándose hacia su esposa con las cejas levantadas. Algunas cabezas se ladearon y para entonces todos los ojos estaban sobre nosotros. Escuché la voz de Daniela vacilar a mitad de frase en la mesa principal. Un suspiro cortado siguió. Luego silencio. Ricardo sostuvo mi mano un segundo más de lo esperado. Siguen siendo los mismos ojos, dijo en voz baja. Tan agudos como siempre. Tú siempre tuviste un don para las entradas, respondí. Y tú, sonrió la costumbre de aparecer justo donde se necesita una columna vertebral. No miré a Daniela. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su confusión desde el otro lado del salón, el frío de alguien viendo cómo una narrativa se deshace hilo por hilo. Ricardo se giró hacia el mesero. ¿Podrías traer otro asiento a la mesa principal? Su tono no dejaba espacio para negativas. Esta mujer pertenece junto a quienes hacen que las cosas pasen. El mesero balbuceó algo y se apresuró. Mauricio finalmente se puso de pie. Miró de mí a Daniela, luego de nuevo a mí, con la boca ligeramente abierta, los ojos nublados por algo entre asombro y arrepentimiento. No habló. No necesitaba hacerlo. Ricardo se acercó más. Tu hijo no mencionó que vendrías. Imagino que no pensó que importara, pues dijo retrocediendo y haciéndome un gesto para que caminara con él. A mí me importa. Caminamos por el salón como una grieta en un lago congelado, silenciosa, expandiéndose. No sonreí a nadie, no saludé ni asentí. No actué. Dejé que mi presencia hiciera el trabajo que habían olvidado que podía hacer. En la mesa no habían dejado una silla para mí. Ricardo señaló el final de la fila. Ahí, dijo, y uno de los tíos de Daniela se levantó con el rostro enrojecido y gesticuló para que el personal corrigiera el descuido. Cuando finalmente me senté, escuché a Daniela aclararse la garganta. Levantó su copa ligeramente. Papá dijo con un tono forzado: «Qué bueno que llegaste». Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia mí. «Supongo que no te lo contaron», dijo. «Pero esta mujer extraordinaria, una vez salvó mi empresa con nada más que una pluma, un marcador rojo y un plazo de 4 horas». El salón volvió a ese silencio extraño y frágil. No dice mucho, continuó, pero cuando habla, juntas, enteras escuchan. ¿O deberían? No respondí. No era mi momento para confirmar o desviar. Era el suyo y su verdad era incómoda para la imagen cuidadosamente construida por Daniela. Nuestras miradas se cruzaron. Entonces, solo por un segundo, ella apartó la vista primero. Mauricio alcanzó su vaso de agua, lo tambaleó ligeramente y tomó un trago largo. Podía ver el rubor subiendo por su cuello. La conversación alrededor de la mesa se reanudó al principio con dificultad. Ricardo se movía fácilmente entre los invitados, pero se mantuvo cerca. De vez en cuando, alguien nuevo me miraba con una mezcla de curiosidad y recalibración. El pianista cambió a algo clásico. Alguien me pasó un plato de pan.
Mauricio preguntó en voz baja. ¿Estás bien?, asentí una vez. Perfectamente, porque por primera vez en años alguien había dicho mi nombre como si aún tuviera peso. Y en ese momento recordé a la mujer que construyó una reputación en la calle Insurgentes, no por ser querida, sino por ser confiable. Y aún había más que recordar. Hace 10 años, el nombre de Ricardo Guzmán estaba en el ojo del huracán en cada boletín financiero, desde Ciudad de México hasta Cancún. Energía Morales era demasiado grande para colapsar silenciosamente, demasiado pequeña para recibir un rescate federal y lo suficientemente arrogante como para creer que no le pasaría hasta que pasó. No conocía a Ricardo personalmente entonces. Nos habíamos cruzado brevemente en paneles de políticas donde a menudo era la única mujer en la sala. Era inteligente, pero de la vieja escuela, el tipo de ejecutivo que pensaba que diversificar el liderazgo significaba contratar a su sobrino. Pero cuando llamó su voz no tenía ese pulido. Sonaba como alguien que finalmente se dio cuenta de que el barco se hundía y él ya no estaba al timón. Me dijeron que no tomas emergencias corporativas, dijo después de que su asistente me pasara la llamada. Pero quisiera pedírtelo de todos modos. No las tomo, respondí. Pero te escucho. Me envió los números esa noche. Me quedé despierta hasta las 2. El daño era peor de lo que pensaba, sobreendeudado, mal protegido y lleno de responsabilidades de terceros. Pero bajo todo el desastre había un marco con el que podía trabajar si él actuaba rápido. Nos reunimos la mañana siguiente en una suite de hotel cerca de Reforma. Él lucía exhausto con 3 botones de la camisa desabrochados sin corbata. Yo entré con un portafolio y 2 plumas. Esto no será un rescate de reputación, le dije. Es cirugía. Va a doler. Perderás miembros de la junta, al menos un inversionista y tal vez una filial. Me miró fijamente. ¿Pero sobreviviremos? Saldrás más limpio, dije. Quizás más pequeño, pero funcional. Aceptó todo. Eso era raro. Durante las siguientes 4 semanas, reescribí su estructura de deuda, renegocié términos sindicales y convencí a su inversionista extranjero de aplazar penalizaciones. No tomé un rol público. Eso era parte del trato. Sin prensa, sin conferencias de prensa, solo resultados. Salvamos 1,100 empleos. Cuando terminó, Ricardo estaba en su oficina mirando por la ventana como si nunca antes hubiera visto el horizonte. ¿Alguna vez te sientes como un fantasma en tu propia empresa?, preguntó. Todo el tiempo, dije. Pero ese es el trabajo, asintió lentamente. Luego se giró hacia mí y dijo, si alguna vez olvido lo que hiciste por mí, mereceré lo que venga después. Nunca le conté a nadie sobre ese momento, ni a Mauricio, ni siquiera a Javier cuando estaba vivo. Daniela no sabía. Por supuesto que no. Estaría en la universidad ocupada publicando fotos de brunch y hashtags sobre ser una jefa. No sabía lo que se sentía sentarse frente a un hombre que había construido un legado solo para verlo desmoronarse en sus propias manos. No sabía que la verdadera influencia no viene de ser alabado, sino de ser confiable, especialmente en el silencio. Años después, cuando apareció con Mauricio, reconocí su tipo de ambición de inmediato. Hermosa, encantadora, bien entrenada en el arte de ser la voz más fuerte en una sala, pero no tenía idea de lo frágil que era ese tipo de poder. Nunca me preguntó qué hacía para ganarme la vida. Nunca se preguntó por qué algunas personas en ciertos restaurantes me miraban con familiaridad. Para ella, yo era solo la mujer en las fotos del pasillo, la madre silenciosa, el adorno, el tipo de mujer que puedes empujar al borde de una mesa y nunca pensar 2 veces. No sabía que alguna vez fui la que llamaban cuando salas llenas de hombres dejaban de saber qué hacer. No sabía que había aprendido a entrar en el caos y salir con el mapa en la mano. Pero su padre sí. Y cuando Ricardo Guzmán me miró, esa noche
No vio un pensamiento tardío ni a una suegra. Vio a la mujer que alguna vez reescribió el final de su obituario antes de que se imprimiera. Por eso, cuando regresé a mi asiento después de la cena y encontré una servilleta doblada junto a mi plato con mi nombre mal escrito en la tarjeta, la tomé sin decir palabra, alicé los bordes y la guardé silenciosamente en el bolsillo de mi abrigo. Aún había más cosas que ella no sabía. Intentaron suavizarlo con más champán. Después de que Ricardo sacó una silla extra para mí, los meseros se movieron como hormigas, despejando espacio, reposicionando cubiertos, fingiendo que no habían olvidado. Daniela forzó una sonrisa tan amplia que podía verse la tensión detrás de sus ojos. Su madre me ofreció un trozo de salmón que no pedí. Mauricio me sirvió agua, como si ese pequeño acto pudiera reescribir lo que acababa de pasar. Pero el aire ya había cambiado. Fue sutil, pero inconfundible. La forma en que las conversaciones se inclinaban ligeramente hacia mí, cómo los nombres se recordaban de nuevo, cómo el salón parecía realinearse como si alguien hubiera movido los muebles 1 centímetro y de repente todo se viera mal. Dije poco, solo lo suficiente para mantenerme presente. Un asentimiento educado aquí, una respuesta breve allá. El tío de Daniela preguntó si había trabajado en el gobierno. Respondí no oficialmente. No sabía qué hacer con eso, pocos lo saben. Al otro lado de la mesa, Ricardo charlaba fácilmente con una prima de Daniela, pero cada pocos minutos me miraba y sonreía como si compartiéramos un secreto que el salón no había ganado. La comida se prolongó. Comenzaron los brindis. La madre de Daniela habló primero detallando los recitales de ballet de la infancia de Daniela y su determinación para liderar desde que manejó un puesto de limonada con precios inflados a los 10 años. La gente rió, yo no. Luego Daniela se levantó. Su discurso fue pulido, ensayado. Llamó a Mauricio. Su ancla, agradeció a sus padres, soltó una broma sobre aprender a tolerar la obsesión de Mauricio por el fútbol americano de fantasía. Me miró una vez brevemente y agradeció a todos los familiares que han sido parte de este viaje. El aplauso fue generoso. Luego llegó el turno de Ricardo. Se levantó lentamente sosteniendo su copa por el tallo y esperó hasta que el salón se silenció sin necesidad de pedirlo. No planeaba decir nada. Esta noche comenzó, pero a veces un momento merece ser reconocido. Se giró hacia mí. Hubo un tiempo, algunos de ustedes lo recordarán, cuando mi empresa estaba al borde del abismo. No hablo mucho de eso. Sobrevivimos, avanzamos. Pero lo que la mayoría no sabe es que no lo hicimos solos. Daniela parpadeó. Su sonrisa cayó solo por un segundo. Ella no tomó el crédito, continuó Ricardo. No firmó su nombre en comunicados de prensa. Pero nos dio el plan, la claridad y la garra para salir adelante. Alejandra hizo una pausa, luego se corrigió. Alejandra Navarro dio a mi empresa su futuro. Podía sentir cómo el aire abandonaba el salón. Algunas personas aplaudieron inseguras al principio, luego más fuerte cuando se dieron cuenta de que estaba permitido. No me moví. No incliné la cabeza ni levanté mi copa. Me quedé sentada con las manos cruzadas en el regazo y lo miré directamente. No pide aplausos, dijo levantando su copa hacia mí. Y eso es exactamente porque los merece. El salón siguió. Las copas tintinearon. Aplausos educados dispersos. Algunos observaron para ver si Daniela brindaría. Lo hizo un segundo tarde. Mauricio se giró hacia mí. ¿Por qué nunca me contaste? No respondí. No iba a reducir años de trabajo, precisión y victorias silenciosas a una explicación después de la cena. Y honestamente, no habría escuchado entonces. Cuando los brindis terminaron el piano, comenzó de nuevo jazz. Esta vez, demasiado suave para cortar la tensión. Me excusé y caminé hacia la terraza lateral. Nadie me siguió. Afuera
El aire era más fresco. Me apoyé en la barandilla y observé cómo parpadeaban las luces de la calle sobre los autos. Mi abrigo aún tenía la servilleta de antes, con mi nombre mal escrito en caligrafía cursiva. La alicé una vez más, la doblé cuidadosamente y la puse en mi bolso. Un recordatorio. Adentro escuché la voz amortiguada de la madre de Daniela, dando órdenes al personal, intentando devolver el foco al centro. Pero no funcionaría. No puedes hacer que alguien deje de ser visto. No cuando el salón ya ha girado. No cuando el silencio ha hablado más fuerte que su aplauso, jamás lo hizo. Y al día siguiente, el silencio aún estaría allí. Solía pensar que odiaría la quietud. Durante la mayor parte de mi vida adulta, despertaba antes del amanecer, reuniones, vuelos, balances, llamadas de clientes, el zumbido constante de las emergencias de otros. Pensé que el retiro se sentiría como perder oxígeno. En cambio, se sintió como volver a la superficie. Mis mañanas eran mías otra vez. Tomaba mi café negro sin azúcar y me sentaba junto a la ventana trasera, viendo cómo la luz se movía sobre los setos. Los cactus crecían en grupos desordenados, siempre un poco descentrados, pero vivos. Los podaba yo misma. Lo prefería así. Las manos recuerdan lo que la mente olvida. Durante el primer año o algo así, Mauricio venía a menudo. A veces sin avisar, normalmente con algo roto en los brazos, una llave que goteaba una impresora atascada con recibos, una pregunta sobre impuestos. Siempre lo arreglaba. Ese era el ritmo entre nosotros. Él traía el problema, yo traía la respuesta. Luego llegó Daniela. Al principio fue educada, demasiado educada en realidad. Ese tipo de sobrecompensación que te dice que alguien está esperando cambiar de tono. Elogió mi jardín, mis muebles, mi pequeña casita como si fuera un pasatiempo, no un hogar. Le hice café una vez negro como el mío, y ella sacó leche de avena y jarabe de canela de su bolso. Después de eso, las visitas se hicieron más cortas, menos frecuentes. Cuando venían, Daniela respondía la mayoría de las preguntas que le hacía a Mauricio. Él la dejaba. Ella corregía mis historias a mitad de frase. Él reía. Noté cómo mi nombre se convirtió en tu mamá en las conversaciones, no Alejandra. Una tarde, le ofrecí a Mauricio un libro que amaba de adolescente. Todavía lo tenía con el lomo roto, mis notas en los márgenes. Sonrió, pero no lo tomó. Ella está intentando que lea cosas más modernas, ahora dijo. Ya sabes, mentalidad desempeño. Y así, sin más, se trazaron las líneas. Eventualmente dejó de venir por completo. Envié tarjetas. Respondía con mensajes de agradecimiento sin puntuación, sin calidez. Pregunté por su trabajo, su salud. Respondió con emojis. Dejé de preguntar. No es que hubiera cambiado por completo. Es que se había suavizado en lugares donde yo lo había hecho fuerte. Ya no confiaba en sus propios instintos. Tomaba los de ella. Daniela vino una vez sin él. Yo estaba podando lavandas con las rodillas en la tierra. Ella pisó el porche como si le ofendiera. Mauricio está ocupado, dijo. Pero pensé en dejar esto. Era una caja de copas de vino disparejas. Extras del registro, explicó. Podrías usar una actualización. Miré mi propia cristalería esa noche. Cristal pesado, tallos equilibrados, cada una un regalo de un cliente o una gala de retiro. No toqué la caja que dejó. Se la di a la hija del cartero a la mañana siguiente. No recuerdo cuándo dejé de esperarlos. Solo recuerdo qué tan silenciosa se volvió la casa y cómo ese silencio, de alguna manera, tenía más sentido que el ruido que solían traer. Al menos era honesto. Mantuve el librero limpio. Mantuve el camino despejado. Mantuve una habitación de invitados lista por si acaso. Pero dejé de imaginar quién podría usarla. Encontré paz en las rutinas las pequeñas. Doblar la ropa con esquinas perfectas. Reorganizar el cajón de las especias. Caminar por el perímetro del patio trasero después de la lluvia buscando escarabajos.
Hay un duelo que no viene con funerales. El tipo que vive a tu lado. El tipo que lleva tu apellido, pero deja de llamar. Aprendí a vivir con eso también. Hasta la cena. Hasta esa voz. Hasta que Ricardo recordó al salón quién había sido yo todo este tiempo. Y cuando regresé a casa esa noche, no entré directamente. Me quedé junto al barandal del porche y miré el camino de grava que había recorrido 1000 veces. En algún lugar de ese camino perdí al chico, que solía llamarme de camino a casa. Y en algún lugar del mismo camino, algo me dijo que tal vez no era yo la que estaba perdida. Hubo un tiempo en que el aroma de los marcadores de pizarra y el café rancio de las salas de juntas significaba impulso. Las negociaciones se ganaban no con alardes, sino con precisión. No era la voz más fuerte en la sala, era la que miraban cuando las cosas empezaban a desmoronarse. Pasé 23 años en Asesoría Estratégica Navarro. Nunca puse mi nombre en la puerta por ego. Era una necesidad. Los clientes confiaban en nombres que sonaran sólidos, creíbles, confiables. Mi esposo una vez dijo que sonaba como un bufete de abogados antiguo, lo que me hizo reír, porque lo construí desde una mesa de café y un cheque de liquidación de 6,000 pesos. Pero funcionó. Nosotros funcionamos. Entrené analistas que ahora manejan portafolios de capital privado. Mentoricé a 3 mujeres que ahora están en juntas que alguna vez se negaron a contratarlas. Manejé compras sin derramamiento de sangre y quiebras con dignidad. Negocié durante recesiones. Me senté frente a directores que no sabían cuán cerca estaban del colapso, hasta que deslizaba la carpeta sobre la mesa y se los mostraba. Y todo eso lo hice mientras criaba a un chico que solía sentarse bajo mi escritorio, coloreando dinosaurios y preguntando por qué algunas personas usaban corbatas malas. Mauricio estaba orgulloso alguna vez. Le dijo a su maestra de 3er grado que yo arreglaba los problemas de los ricos por dinero. Enmarqué la nota que ella envió a casa. Solía venir a la oficina cuando la escuela terminaba temprano. Los internos le enseñaban a formatear hojas de cálculo. Una vez dio una presentación simulada al equipo con gráficos dibujados a mano. Todavía la tengo en un cajón. La tituló ¿Por qué mamá es la jefa? Pero con los años, algo cambió. Mientras Mauricio crecía, dejó de preguntar por la oficina, dejó de presumir con sus amigos. Empezó a notar más las horas que el impacto, los partidos de fútbol perdidos, las recogidas tardías, las comidas recalentadas de reuniones que se alargaban. Cuando Daniela entró en escena, ocurrió más rápido. Podía sentir el enfriamiento comenzar con su primera pregunta. «¿Entonces, todavía trabajas?» Recuerdo haber respondido «consulto ocasionalmente» y la forma en que sonrió condescendiente, divertida, como si consultar fuera código para desempleada o irrelevante. Una vez en una cena me preguntó qué hacía antes de que el mercado se volviera fácil. Casi me río. El mercado nunca ha sido fácil. Pero entendí lo que quiso decir. En su mundo, el éxito venía con iluminación, filtros y hashtags curados. En el mío, venía en contratos, líneas de margen y nunca perder un decimal. No entendía que el silencio es una moneda en mi campo. Cuanto más callado eres, más te escuchan. Cuanto más firme tu tono, más rápido te creen. No buscaba atención. La construí, lentamente, piedra por piedra. No construyes una reputación diciendo lo inteligente que eres. Dejas que los demás lo descubran un poco demasiado tarde. Mauricio solía entender eso. Solía sonreír cuando un cliente reconocía mi nombre en el supermercado. Solía decir, «Eres famosa en círculos inteligentes, mamá». ¿Ahora? Ahora pregunta si puedo bajarle un poco frente a los colegas de Daniela. Dice que sienten que los estoy evaluando. Supongo que sí. No porque quiera, sino porque no puedo evitar ver los huecos. Eso es lo que hago. Eso es lo que siempre he hecho.
Detecto la debilidad en una estrategia antes de que se seque la tinta. Y ahora veo las grietas entre nosotros. Pasé décadas preparando a otros para apuestas altas y visión a largo plazo. Pero nadie te prepara para cuando las personas que más amas empiezan a ver tu fuerza como una amenaza. No como un activo, no como un legado, como un lastre. Aún así no lo enfrenté. Dejé que la distancia creciera en un silencio medido. Hasta esa cena. Hasta que Ricardo Guzmán se paró frente al salón y recordó a todos que lo que construí importaba. Y así sin más las grietas comenzaron a moverse de nuevo, esta vez no dentro de mi familia, sino bajo sus suposiciones. Llamó justo después del mediodía. Sin mensaje previo, sin notificación de calendario. Solo su nombre parpadeando en mi teléfono mientras regaba las macetas del porche. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Oye», dijo Mauricio demasiado casual. Me limpié las manos en los jeans. «Buenas tardes». Hubo una pausa. Luego, «¿Por qué nunca me contaste de Ricardo?» No pregunté a qué se refería. Nunca antes se había referido a Ricardo Guzmán por su nombre de pila. Podía escuchar el cambio en su tono, la forma en que hablan las personas cuando la narrativa en la que creían ha sido reescrita silenciosamente. No pensé que fuera necesario, dije. Exhaló al teléfono. Hizo que sonara como si hubieras manejado toda la operación. No la manejé, la estabilicé. Es lo mismo, no en mi mundo. Otra pausa, más larga esta vez. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó de nuevo, pero más suave esta vez. Menos frustración, más confusión. Caminé hacia el lado de la casa donde el sol aún estaba lo suficientemente bajo como para calentar los ladrillos. Porque si te lo hubiera dicho cuando eras más joven, dije no lo habrías creído. Y si te lo hubiera dicho recientemente, no estaba segura de que te importara. Eso no es justo. No dije, no lo es. Lo escuché moverse, tal vez caminando. Siempre se movía cuando se sentía acorralado, incluso de niño. Solo me tomó por sorpresa, eso es todo. Daniela y yo no teníamos idea. La gente me ha estado escribiendo desde la cena preguntando si estás aceptando clientes otra vez. No lo estoy, dije. No fui ahí para hacer contactos, Mauricio. Lo sé solo. Esperé. Se aclaró la garganta. Tal vez habría ayudado, no sé si lo hubiera sabido antes, para entenderte mejor. Ese fue el momento en que algo en mí se enfrió. ¿Quieres decir que habría ayudado a Daniela?, dije. Silencio. Ahora lo veo, continué. Todos los pequeños comentarios, las sillas que se encogen, los cumpleaños olvidados. La suposición de que lo que construí no importa porque no lo anuncié a los 4 vientos. No es así. No dije, entonces déjame preguntarte algo y quiero que seas honesto. Está bien. Si Ricardo no hubiera hablado, si nadie más en ese salón hubiera dicho una palabra, ¿alguna vez me habrías mirado diferente? ¿No es? ¿Lo habrías hecho? No respondió. Esa fue la respuesta. Dejé que el silencio se asentara antes de decir, si solo me respetas por a quién ayudé, no por quién soy, entonces no crié a un hijo. Crié una estrategia de relaciones públicas. Su voz se quebró. Mamá. No estoy enojada, Mauricio. Solo quiero que entiendas qué tan lejos te has alejado de la mujer que te crió sola. La mujer que tomaba reuniones mientras cocinaba la cena. Que te enseñó a verificar tus cálculos antes de apostar por algo. Que renunció a 12 años de fines de semana para asegurarse de que nunca notaras el vacío. Noté, dijo, solo no sabía cuánto. No preguntaste. Suspiró. Es complicado ahora. No lo es, dije. Solo es inconveniente. La línea se quedó en silencio otra vez. No busco disculpas, dije. Solo no necesito tu interés repentino, ahora que alguien más aplaudió. Ese aplauso no era para ti. No discutió. Por una vez no intentó reformularlo. Hablaré con Daniela, dijo finalmente. No necesitas hablar con Daniela, respondí. Necesitas decidir si conoces el valor
de lo que ya corre por tu sangre, o si solo lo reconoces cuando alguien más lo ilumina. No nos despedimos. Colgó primero. Guardé el teléfono en mi bolsillo trasero y entré el peso de esa conversación, asentándose detrás de mis costillas como algo viejo y familiar. Esa noche revisé mi correo y ahí estaba cuidadosamente redactado, con un tono pulido e inconfundiblemente estratégico. Un mensaje de Daniela. El correo de Daniela fue corto, preciso y lo suficientemente dulce como para pasar por sinceridad. Hola Alejandra, gracias por acompañarnos en la cena. Estoy segura de que notaste el brindis sorpresa de mi padre puede ser muy nostálgico. Por supuesto sabemos que solo fue su manera de ser educado, pero espero que lo hayas disfrutado. Un abrazo, Daniela. Lo leí 2 veces, luego lo archivé. No lo eliminé. Solo lo guardé como hago con cualquier cosa cuidadosamente diseñada para parecer inofensiva, pero construida para socavar. Solo estaba siendo educado. Ese era su ángulo, su defensa, su forma de suavizar los bordes de lo que claramente la había inquietado. Pero algo había cambiado y ninguna cantidad de lenguaje cosido con sonrisas iba a deshacer esa campana. Para el lunes siguiente había recibido 6 correos y 3 mensajes de voz de personas que estuvieron en la cena de compromiso o que conocían a alguien que estuvo. Una mujer directora, gerente de una firma en la que no había estado en 15 años, escribió: no sabía que eras esa Alejandra Navarro. Eres una leyenda en nuestra oficina. Tu memorándum de reestructuración para el caso Trovant aún se usa en nuestro material de capacitación. Otra preguntó si estaba aceptando proyectos a corto plazo. Decliné cortésmente, pero agradecí sus amables palabras. No era el trabajo lo que extrañaba, era el reconocimiento silencioso de que lo que había hecho importaba. Alguien más me reenvió una foto tomada desde una esquina del salón de eventos, granulada mal iluminada, pero yo era inconfundible de pie junto a Ricardo, nuestras cabezas inclinadas en conversación. El pie de foto decía jugada maestra. No la publiqué, no necesitaba hacerlo, pero la guardé. Mauricio no había vuelto a llamar. Daniela no había dado seguimiento, pero sabía que lo habían sentido ese pequeño cambio en la gravedad. De repente no era solo la madre de Mauricio o la mujer al borde de las cenas familiares. Era alguien que había construido su propio asiento mucho antes de que alguien me ofreciera uno. Aún así, Daniela hizo su jugada. Una semana después de la cena, se reunió conmigo en una cafetería cerca del Zócalo. Llegó 5 minutos tarde, sosteniendo un matcha caro en una mano y su teléfono en la otra. Sin disculpas. Solo quería aclarar las cosas, dijo deslizándose en el asiento frente a mí. Esperé. Mi papá no quiso incomodar a nadie, continuó. Solo tiene un gusto por lo dramático. ¿Dijo un hecho? Respondí. Eso tiende a incomodar a las personas cuando han estado viviendo en una ficción. Soltó una risa corta, controlada. Solo tomó a la gente por sorpresa, eso es todo. Claro, dije. He descubierto que la verdad a menudo lo hace. No respondió. En cambio, cambió de táctica. De todos modos, dijo, algunas personas me contactaron después de la cena. Estaban curiosas. Sobre ti. Supongo que has tenido toda una carrera. Tomé un sorbo de mi café. ¿Así es? Qué bueno, dijo rápidamente, como si quisiera pasar rápido por un tema en el que no quería detenerse demasiado. En fin, ahora que la boda se acerca, solo estamos tratando de manejar la lista de invitados y el flujo de la noche. Quiero que todo sea coherente. Ahí estaba. ¿Te preocupa que yo haga las cosas menos coherentes?, dije. Daniela ladeó la cabeza, fingiendo confusión. No dije eso. No tenías que hacerlo. Suspiró, dejó su taza. Mira, Alejandra, obviamente eres importante para Mauricio, pero esa noche es sobre nuestra historia. Doblé mi servilleta.
Y tu historia no puede dejar espacio para la verdad de la mía, parpadeó. Me levanté calmada. No pelearé por un espacio donde nunca fui bienvenida. La dejé ahí en esa pequeña mesa de cafetería, rodeada por el ruido de una vida curada, que se quedara con eso. Esa noche llegó otro mensaje. Este no era de un extraño, era de Ricardo. ¿Corto? Claro, directo. No dejes que reescriban el salón. Vi quiénes eran ellos. Y vi quién eres tú. No envió un correo esta vez. Llamó. La voz que respondió no era cortante ni defensiva, era ligera, baja, casi cautelosa. Como si estuviera probando una nueva personalidad. Hola, Alejandra. Me preguntaba si podíamos hablar. Solo nosotras, sin expectativas. Dije que sí. No porque le creyera, sino porque quería ver qué versión de ella aparecería. Nos reunimos en el lounge de un hotel boutique, en Polanco, el tipo de lugar de Daniela. Pisos de concreto pulido, iluminación abstracta, meseros entrenados para recordar tu nombre y tu lista de alergias. Ella vestía beige apagado y una incomodidad costosa. Yo usé el mismo blazer gris que una vez llevé para renegociar un contrato de inversionista fallido en Londres. No lo mencioné. Gracias por venir, dijo toda sonrisa y contención. Estoy muy agradecida. Asentí. Dijiste que querías hablar. Tomó un sorbo de su té verde sin azúcar infusionado demasiado tiempo. Te debo una disculpa, dijo. No respondí. Por subestimarte, añadió. Creo que no me di cuenta de la escala de lo que has hecho. Está bien, dije. No eres la primera. Rió tensamente. Luego se inclinó hacia adelante. También vine porque podría usar tu consejo de negocios. Ahí estaba. Crucé las manos en mi regazo. Ella tomó aire. Nuestra plataforma Lumaria está creciendo más rápido de lo que anticipamos. Pero el flujo de efectivo es un desastre. Nuestra tasa de quema es más alta de lo proyectado y algunos de nuestros inversionistas ángeles están pausando. La dejé hablar. Usó todas las palabras correctas de todas las formas incorrectas. Tenemos una visión, dijo, pero nos falta estructura. Y tú construiste estructuras. Eres estructura. ¿Y qué quieres de mí? Pregunté. Una consulta, dijo rápidamente. Una sesión de estrategia. Tal vez solo unas presentaciones. Honestamente, incluso solo orientación sobre qué cortar o priorizar. La miré. Nunca preguntaste qué hago, dije. Ni una vez en 3 años. Ahora lo estoy preguntando. Porque necesitas algo. No lo discutió. Tienes razón, dijo. Pero lo digo en serio. Eres la mejor en esto. Todos lo dicen, incluso mi padre. Esa última parte fue estratégica. La dijo para halagar. Para atar mi nombre a su historia, aunque fuera vagamente. Y a cambio pregunté. Sus ojos se abrieron. No hay a cambio, solo ayuda. No dije calmadamente. Siempre hay un intercambio, lo nombres o no. Se movió su confianza, agrietándose en los bordes. ¿Es esto una prueba? No. Es un espejo. Me incliné hacia adelante. ¿Quieres que te dé el marco que salvará tu empresa? Una construida sobre proyecciones infladas y palabras de moda que no entiendes del todo. ¿Quieres entrar a una sala de juntas y citar mis palabras como si fueran tuyas? ¿Quieres ponerme en tu bolsillo, pero nunca en tu mesa? Empezó a hablar, pero levanté una mano. Y si ayudo, dije, y funciona, te dirás que lo resolviste con un poco de coaching. Y si falla, dirás que aconsejé demasiado conservadoramente. De cualquier manera, me convierto en la nota al pie. Otra vez. Su rostro se endureció solo un poco. Tienes razón en una cosa, continué. Soy la mejor en esto. Por eso sé cuándo alejarme. Me puse de pie. Buena suerte, Daniela. Abrió la boca, tal vez para protestar, tal vez para agradecerme, pero ya estaba caminando hacia la salida. El gerente me saludó al pasar, no porque me reconociera, sino porque estaba entrenado para saludar a cualquiera que pareciera no necesitar ayuda. Afuera el aire era fresco, con el inicio del otoño.
Saqué mi teléfono no para llamar a alguien, sino para abrir mi aplicación de notas. Escribí una sola línea. La integridad no es algo que gastas, es algo que proteges. Luego me dirigí a la estación del metro. Había documentos que necesitaba revisar, una cláusula en mi testamento que necesitaba actualizar y un abogado que siempre estaba muy feliz de saber de mí. No quería mirar, pero lo hice. Viejos instintos, viejos hábitos. Una mujer no pasa 30 años limpiando los errores de otros sin aprender a reconocer una fuga antes de que se convierta en inundación. Así que revisé los registros, leí las proyecciones que la startup de Daniela había compartido con los inversionistas iniciales y pedí un favor discreto a alguien a quien solía mentorizar, ahora socio, en una firma de capital de riesgo de nivel medio. Extraoficialmente dije. 2 horas después me llamó de vuelta. «No te va a gustar», dijo. Ya no me gustaba. Los números estaban inflados. La empresa de Daniela había listado totales de preventa que no coincidían con los formularios de intención de compra. Las proyecciones de costo por unidad se basaban en contratos de proveedores obsoletos. Tenían modelos de ingresos basados en tasas de clics, no en ventas. Y uno de sus primeros patrocinadores, un inversionista ángel con una memoria larga y poca tolerancia, se había retirado silenciosamente el último trimestre, sin anuncio. Solo un cheque retirado y un ciclo cerrado. Leí cada línea 3 veces. Esto no era cuestión de inexperiencia, era una tergiversación estratégica. Ella sabía, o si no sabía, había contratado a personas que sí, y no le importaba. Cerré la laptop y dejé que mis manos descansaran sobre la superficie del escritorio. Hace años habría cobrado el doble por meterme en algo tan desastroso. Ahora no lo tocaría por ningún precio. No porque no pudiera arreglarlo, sino porque arreglarlo me haría cómplice. Lo peor no era la desesperación, ni siquiera el engaño. Era el brillo. El lenguaje en sus presentaciones era elegante. La marca era impecable. Había palabras de moda sobre innovación y empoderamiento, todas pintadas sobre una estructura construida en arena. Imprimí un resumen de la presentación. Resalté 3 líneas en rojo. Luego abrí un nuevo correo. Asunto, propuesta, Lumaria. Respuesta, Daniela. Gracias por la conversación y los materiales. He tenido la oportunidad de revisar la trayectoria actual de Lumaria y tengo serias preocupaciones sobre la precisión de las métricas reportadas, particularmente en tus afirmaciones de preventa y pronósticos de cumplimiento. Basándome en lo que he visto y en lo que ya ha llegado a otras manos, debo respetuosamente declinar involucrarme en cualquier capacidad asesora financiera o estratégica. Considera esto final. AN. Lo leí 2 veces. No lo suavicé. No lo envolví en gracia ni disculpas. Solo presioné enviar. Después, saqué una vieja carpeta de portafolio del cajón inferior. Estaba desgastada, pero el lomo aún resistía. Dentro había copias de memorandos de salida que había escrito a lo largo de los años, una página que le decía a los clientes exactamente cuándo alejarse. Cada uno tenía una firma al final. La mía. Añadí que conste en actas, aún sé cómo alejarme. 1 hora después, mi teléfono vibró. Sin nombre, solo un número que reconocí. Mauricio. No contesté. No podía. Todavía no. En cambio salí al porche trasero. Los cactus estaban encorvándose temprano esta temporada. El viento había cambiado de nuevo. No era orgullo, era claridad. Le había dado cada pedazo de mí. Mis noches largas, mis segundas oportunidades, mi nombre. Y si él no podía ver que las mismas manos que lo sostuvieron durante cada temporada de influenza eran las que ahora trazaban un límite, entonces tal vez el problema no era que yo hubiera cambiado, era que nunca vio todo de mí para empezar. Adentro mi teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje. No, Mauricio, esta vez Ricardo. Ella ya está dándole vueltas, decía el texto. Dice que exageraste.
Solo pensé que deberías saberlo. Respondí con 2 palabras. Que lo haga. No iba a pelear por lo que ya era mío. Mi nombre, mi historial, mis elecciones. Y para el final de esa semana, todos aprenderían que algunos legados no se borran, se protegen. Legalmente, permanentemente y sin disculpas. No llamó primero, solo apareció. Eran poco más de las 9 cuando abrí la puerta principal y encontré a Daniela parada allí, con los brazos cruzados, el fuego ya en su garganta, sin preámbulos, sin charla. Solo furia envuelta en mangas de diseñador. Solo quieres verme fracasar, dijo. Me hice a un lado sin decir palabra, no porque quisiera invitarla a entrar, sino porque no iba a discutir en mi porche. Pasó como si fuera dueña de la casa. Qué curioso, considerando lo poco que entendía de lo que significa poseer algo no solo en papel, sino en consecuencias. Te di una oportunidad de ayudarnos, de ser parte de algo que podría haber importado para ambas. Caminé a la cocina y me serví una taza de café. No le ofrecí una. Daniela, dije calmadamente, no pediste ayuda. Pediste cobertura. Eso no es cierto. Me pediste que firmara números que sabía que eran falsos. Eso no es mentoría, es camuflaje. Golpeó su bolso contra la mesa. Estás siendo dramática. Cada startup ajusta los números al principio, así funciona. Los inversionistas esperan un poco de optimismo. Y cuando la verdad los alcance, pregunté, ¿esperas que alguien más absorba el costo? No respondió a eso. En cambio, dijo, nunca quisiste caerme bien. Has estado esperando a que fracase desde el primer día. No tuve que esperar, dije, corriste hacia el fracaso tú sola. Fue entonces cuando Mauricio entró. ¿Tampoco tocó? Por supuesto que no. No cuando lo crié para que creyera que siempre tenía un lugar aquí. Vi la vacilación en sus ojos. En el momento en que entró, vi lo rojo que estaba el rostro de Daniela, lo inmóvil que me había vuelto. Mamá dijo, ¿podemos hacer una pausa un segundo? Por favor. No me moví. Ella está intentando, dijo. Solo está bajo presión. La boda, el negocio, todo ha ido muy rápido. Lo miré, realmente lo miré. Mauricio, dije, no te pares en mi cocina y me pidas que excuse el engaño porque vino con una fecha límite. No lo hago, dijo. Solo digo, tal vez podrías haber ayudado. Solo esta vez. Y ahí estaba, la cuchilla envuelta en suavidad. Dejé mi taza y me apoyé en la encimera, no porque estuviera cansada, sino porque quería el espacio para mantenerme firme. Ayudé, dije, cuando crié a un hombre, no a un espejo. Su frente se arrugó. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que te enseñé cómo mantener una línea, cómo defender algo, cómo saber la diferencia entre ruido e integridad. Y ahora repites su lenguaje como si fuera tuyo. Estoy intentando ser justo. No, dije, estás intentando ser neutral, y la neutralidad frente a la deshonestidad es complicidad. Daniela bufó. Entonces, ¿ahora eres la autoridad moral de esta familia? No, dije. Solo soy la única que recuerda cómo se ve un límite. Mauricio apartó la mirada, entonces con la mandíbula apretada, la garganta, trabajando en palabras que no diría. No quería que esto se convirtiera en una guerra, murmuró. No es una guerra, respondí. Es un ajuste de cuentas. Se fueron juntos, sin disculpas, sin una palabra final. Solo el sonido de la puerta principal cerrándose más fuerte de lo necesario. Me quedé allí, en el silencio, el aire aún sosteniendo el eco de cosas que nunca podrían deshacerse. No lloré. Fui a la oficina trasera, abrí el cajón inferior y saqué el sobre que había preparado el día anterior. Dentro estaba la cláusula revisada, una que no solo nombraba condiciones de herencia, sino estándares de carácter. Aún había un legado que proteger, y no tenía intención de dejarlo a personas que no podían reconocerlo mientras yo aún estaba viva. La lista revisada llegó a mí por accidente. Una prima de Daniela,
una de las pocas con algo de carácter me reenvió el enlace. Pensé que deberías ver esto, decía el mensaje, sin explicación, solo un hipervínculo a un itinerario de boda compartido etiquetado como Morales Guzmán, asientos finales, +Ox, control de acceso. Lo abrí. Desplacé lentamente. Ahí estaba, mesa VIP, a pabellón principal. Los padres de Daniela Ricardo y su esposa, 3 inversionistas, 2 exprofesores de Daniela y el oficiante. Mi nombre no estaba allí. Seguí desplazando. Familia inmediata. Mesa B1. Eric el padrino. El antiguo compañero de cuarto de Mauricio, una tía de mi lado. De nuevo, sin mención de mí. Finalmente me encontré cerca del final mesa Jopiro. Reservado, excedente, terraza del jardín. Estaba sombreado en gris. Etiquetado pendiente de confirmación. Pendiente. Como si fuera alguien de quien no estaban seguros si valía la silla. No respondí. No llamé. Solo cerré el archivo, silencié el hilo de correo grupal e imprimí el plan de asientos para mis registros. Unos días después, me encontré con Ricardo en el evento de recaudación al que me había invitado durante la cena de compromiso. Me encontró en una esquina del salón con un vaso de agua con gas en la mano y la espalda hacia la multitud. ¿Viste la lista?, preguntó. Asentí. Exhaló lentamente el tipo de suspiro que los hombres solo sueltan cuando intentan evitar incendiar algo. Te movieron al jardín, dijo, cerca de la maldita carpa de postres. Está bien, respondí. No, no lo está. Lo miré. Ricardo, me han movido al borde de las cosas durante años. Un cambio de mesa no me deshace. Sacudió la cabeza. Están cometiendo un error. Están haciendo su evento, dije. Déjalos. Me miró fijamente por un largo rato. Luego murmuró. Eres más fuerte que ellos. He tenido más práctica. No hablamos de eso otra vez. A medida que se acercaba la boda, la tensión se espesó, pero permaneció sin decirse. No recibí actualizaciones directas, ninguna invitación a pruebas de vestido, ninguna mención de un papel en algún ensayo. Mauricio no había llamado en más de una semana. Daniela envió un correo masivo sobre la vestimenta preferida y los horarios de llegada. Estaba en copia, pero no dirigida. Todo era tan preciso, tan claramente orquestado, para borrarme sin parecer cruel. Y tenían razón, en una cosa no hice una escena. Solo observé. El día antes de la boda, dejé un pequeño paquete con el coordinador del evento. Sin nombre en el exterior. Solo un sobre crema, sellado, con un sello de cera azul. Dentro, una carta dirigida a Ricardo. A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé café. Me senté junto a la ventana y vi cómo el sol se deslizaba sobre los cactus. No asistí a la ceremonia. No pregunté quién lo notó. Pero supe de ello de todos modos. Esa noche Ricardo me llamó. «¿No estabas allí?», dijo con voz cortante. «No». «Guardaron tu asiento. Lo movieron», corregí. No discutió. «Leí la carta», dijo, después de un momento. «¿Lo que escribiste?» Hablé en serio. Hubo un largo silencio. Luego, «Aún tienes mi respeto». «Probablemente más que nunca». «No estoy coleccionando respeto», dije. «Solo dejé de ofrecer el mío a personas que lo tratan como un plan B». Soltó un suspiro corto. «Lo lamentarán». «Ya lo hacen», dije. «Solo no saben cuánto les costará aún». No preguntó qué quise decir, porque Ricardo Guzmán alguna vez estuvo al borde de perderlo todo. Conocía las señales, sabía qué venía después, cuando construyes una vida sobre nombres que no te molestaste en entender. Y yo me había asegurado de que mi nombre ya no fuera suyo para tomar prestado. La oficina no había cambiado. Seguía silenciosa, sobria, molduras de nogal, herrajes de acero y un leve aroma a algo demasiado refinado para llamarse colonia. Mi abogado Vicente Lang me recibió en la sala de espera con la misma sonrisa suave que usaba para dar grandes noticias o advertencias sutiles. «Empezamos», dijo, señalando hacia la sala de conferencias con paredes de vidrio. Asentí
Y lo seguí. Habíamos revisado mi testamento una vez antes después de que Javier falleció. En ese momento se sintió necesario, pero mecánico. Logística, números, nombres. Hoy se sentía diferente, más deliberado. Cerró la puerta detrás de nosotros, abrió el archivo y deslizó el borrador impreso sobre la mesa. Hice los ajustes como solicitaste, dijo. Si quieres revisarlos línea por línea. Confío en ti, dije. Pero quiero leerlo de todos modos. Asintió y se recostó cruzando las manos. La cláusula era simple. Con efecto inmediato, el desembolso de fondos designados para cualquier descendiente biológico o legal, específicamente aquellos relacionados a través de Mauricio Langston, ahora requeriría documentación formal escrita de integridad financiera, incluyendo reporte transparente de cualquier emprendimiento activo, verificación de proyecciones precisas en materiales de recaudación, no participación en esquemas de inversión poco éticos, incluyendo la tergiversación deliberada de métricas, revisión anual por un fiduciario de terceros. Cualquier violación haría al recipiente inelegible para el desembolso continuo y los pagos pendientes se transferirían a un fondo de becas educativas a mi nombre. Lo leí una vez, luego otra. Limpio, preciso, imposible de torcer sin cortarte. Vicente tamborileó su pluma ligeramente. Entiendes que esto generará preguntas, especialmente si Daniela y Mauricio se enteran. Estoy contando con ello. Me miró con cautela, pero con el tipo de respeto que hombres como él solo muestran cuando han sido probados equivocados una o dos veces antes. Es a prueba de balas, dijo. Es tardío, respondí. Deslizó la página de firma hacia mí. Firmé mi nombre lentamente, cuidadosamente. No porque dudara, sino porque quería que se sintiera permanente. Mientras escribía, pensé en la voz de Mauricio ese día, en la cocina suave, tensa, preguntando si podía ayudar solo esta vez. Y pensé en el rostro de Daniela, en esa cafetería intentando vestir una petición con cumplidos, como si el halago pudiera reescribir la estructura. Habían confundido el silencio con debilidad, otra vez. Pero no había construido mi vida para ser querida. La había construido para durar. Cuando dejé la pluma me sentí más ligera. No más libre, solo clara. Vicente tomó las páginas firmadas, las organizó cuidadosamente y las colocó en una carpeta encuadernada en cuero. «¿Asumo que quieres que esto se mantenga fuera de los registros familiares compartidos por ahora?», preguntó. «Sí, y cuando llegue el momento quiero que la explicación venga del documento mismo, no de mí», asintió de nuevo. «Algo más, una cosa más». Saqué un pequeño sobre de mi bolso. Dentro había una sola página escrita a máquina fechada y firmada solo por mí. Una carta a mis futuros nietos. Si alguna vez son elegibles para el fideicomiso, dije, dales esto. Abrió el sobre cuidadosamente y lo leyó en silencio. Cuando levantó la vista, su rostro se había suavizado. «¿Quieres que te conozcan?», preguntó. No dije, «Quiero que sepan que nunca fueron invisibles para mí, incluso si nunca los conozco». Colocó la carta con los documentos, deslizó todo en la caja fuerte detrás de su escritorio y cerró la puerta con un clic final. Mientras me levantaba para ir, me dijo, «Has dejado tus límites muy claros». «Siempre los tuve», respondí. Solo que finalmente los escribí. De camino a casa me detuve en una librería en Insurgentes y compré un diario de tapa dura. No había llevado uno en años, pero algo me dijo que debía empezar de nuevo. No para contar lo que había pasado, sino para registrar lo que me negaba a olvidar. No estaba allí cuando se levantó. Ya habían posicionado a los fotógrafos, preparado el arco floral y atenuado las luces del pabellón al tono exacto de rubor dorado. Imagino que Daniela había ensayado cada detalle, los ángulos, el tiempo, incluso la inclinación de su sonrisa cuando Mauricio se giró para besar su mano. Pero nadie había ensayado a Ricardo. No lo había planeado.
Eso lo sabía. Ricardo Guzmán no necesitaba guiones, solo necesitaba el silencio correcto para hablar. Me enteré 2 horas después por 3 fuentes diferentes, cada una con una versión ligeramente distinta de la misma narración sin aliento. Una dijo que comenzó después del tercer brindis, cuando el oficiante estaba agradeciendo a los proveedores y alguien intentó pasarle el micrófono al padre de Daniela. Pero Ricardo se levantó primero. Tomó el micrófono con la misma calma con la que tomaba el control de una sala de juntas. No estaba en el programa, dijo, pero a veces la verdad tampoco lo está. Eso captó su atención. He pasado la mayor parte de mi vida en salas donde las personas calculan su valor por lo que poseen, lo que heredan, lo que pueden comprar. Pero déjenme decirles algo. Hay personas en este mundo que crean valor, que construyen algo duradero, no con encanto o herencia, sino con claridad, garra y estándares que nadie puede comprar. Dejó que eso quedara en el aire por un momento, el tipo de pausa que exige aliento, pero no ofrece ninguno. Algunos heredan fortuna, dijo. Algunos la crean para otros, y algunos raros como son la restauran. Entonces vino el nombre. Alejandra Navarro salvó más que mi empresa. Restauró mi nombre. Cuando nadie más tocaría el desastre que hice ella, entró al fuego con un plano. No tomó crédito. No pidió una placa. Pidió integridad. Y es por eso que no es solo parte de esta familia, es parte de la razón por la que aún tengo una. Silencio. Sin aplausos. Todavía no. Solo una quietud tan profunda que crujía en los bordes. Ella no está aquí esta noche, dijo, y eso no es un descuido. Es una elección que ella hizo, una que respetó, porque algunas ausencias hablan más fuerte que cualquier presencia. Pero no voy a estar aquí celebrando el legado y fingir que el mío aún existiría sin ella. Fue entonces cuando comenzaron los aplausos. Vacilantes al principio, luego más fuertes, reales. El salón había girado. Daniela se había congelado, dijo alguien, rostro indescifrable. Mauricio había mirado al suelo con las manos apretadas bajo el mantel. Alguien más afirmó que un mesero susurró: «Esa es la mujer de la cena», a otro invitado cerca de la barra. Pero no estaba allí para confirmarlo. No necesitaba estarlo, porque Ricardo me llamó esa noche. No envió un mensaje, no esperó. Cuando contesté, dijo: «Quise cada palabra». «Lo sé», respondí. «Necesitaban escucharlo», dijo, aunque no lo admitan aún. «Lo escucharon», dije. «Eso es suficiente». Hubo una pausa. Luego dijo: «Cambiaste el aire en esa familia, Alejandra. Lo agradezcan o no». «No quería agradecimientos», le dije. «Quería, ¿verdad?». Rió suavemente. «Bueno, la conseguiste». Después de colgar, salí. El porche estaba tranquilo. La ciudad ya se había ido a dormir. Miré al cielo oscuro y firme. Pensé en todos los años que había pasado siendo empujada al fondo. Todas las reuniones donde hice que los hombres parecieran más fuertes, todas las mesas de cena donde dejé que mi voz fuera secundaria para que otros lideraran. Nunca necesité ser el centro. Solo necesitaba ser recordada correctamente. Y ahora, en un salón al que ni siquiera entré, mi nombre había resonado más fuerte que el de ellos. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez en meses, porque el silencio que habían usado para marginarme finalmente había girado, y ahora era su turno de sentarse en él. Esperó 2 semanas antes de aparecer, sin llamada, sin advertencia. Solo su coche en mi entrada, un jueves por la tarde, estacionado con demasiado cuidado, como si hubiera ensayado la entrada. Lo observé a través de la ventana frontal, mientras estaba junto a la puerta, su mano flotando antes de finalmente tocar. Un golpe tentativo inseguro. El mismo golpe que usaba cuando tenía 8 años y rompió el espejo del baño con una pelota de goma. Abrí la puerta
pero no me hice a un lado. Se movió sobre sus pies. ¿Puedo entrar? No respondí de inmediato. Solo lo estudié las líneas más profundas, ahora los ojos más desgastados que la última vez que realmente lo miré. Cuando finalmente me hice a un lado, no fue perdón, fue espacio. Nos sentamos en la sala, la distancia entre nosotros más amplia que la mesa de café. Miró sus manos. Ricardo me llamó, dijo que escuchaste el discurso. Así es. Habló en serio, ¿sabes? Lo sé. Tragó fuerte. Debería haber dicho algo esa noche. Esperé. Solo había gente. ¿Cámaras? Daniela ya estaba molesta. Ajá, dije. ¿Entonces esperaste a un público más tranquilo? Se estremeció solo un poco. No quise decirlo así, pero así pasó. Asintió. No buscaba una escena. Mauricio, dije. Buscaba sustancia. ¿Lo sé? De verdad pregunté, porque lo que escuché, lo que vi, fue a un hijo que encontró su voz solo después de que el salón empezó a aplaudir, que esperó aplausos antes de recordar a la mujer que lo crió. Bajó la mirada. Eso no es justo. No dije, no lo es, y el silencio tampoco lo fue. Cerró los ojos por un momento, luego dijo, no me di cuenta de qué tan lejos me había alejado. No te alejaste, dije en voz baja. Entregaste el volante. No se defendió. Eso al menos era nuevo. Me puse de pie y caminé al armario del pasillo. Saqué una pequeña caja de madera desgastada, atada con una sola cinta negra. La llevé hacia él y la puse en la mesa. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había sobres apilados, fechados, cada uno etiquetado con un año. Te escribí cartas, dije. Cada cumpleaños. Empecé cuando cumpliste 5. Seguí incluso después de que dejaste de pedirme que te contara historias antes de dormir. Miró los sobres sin tocarlos. Nunca me las diste. No dije, porque seguía pensando que habría un momento adecuado. Y ahora no estoy esperando el momento adecuado. Tomó el sobre superior, rozó el borde suavemente. ¿Qué hay en ellas? Todo lo que olvidaste, dije. Y todo lo que nunca dejé de recordar. Asintió lentamente. Su voz se quebró cuando habló de nuevo. Siempre fue tan difícil ser mi madre. No dije, fue más difícil cuando dejé de reconocer al chico que crié. Nos sentamos en silencio por un largo momento. No lloró. Yo tampoco. Estábamos más allá de ese tipo de suavidad. No sé cómo arreglarlo, dijo finalmente. Entonces no lo hagas, dije. Solo lee. Sostuvo la caja como algo sagrado y se levantó. ¿Puedo volver? No hasta que lo hagas, dije. Parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que no estoy invitando a la versión de ti que solo mira hacia atrás. Si quieres un lugar aquí, empieza por mirar hacia adelante. Asintió más lento esta vez. Luego se giró, abrió la puerta y se fue silenciosamente sin otra palabra. Y cuando la casa se aquietó de nuevo, me senté, doblé la cinta que había desatado y la puse en la mesa como un marcador para lo que venía después. No tenía intención de enseñar de nuevo, no formalmente al menos. Pero un profesor de la universidad local, alguien que una vez fue mi interno, cuando aún tenía una oficina en esquina y una lista de clientes de 6 cifras, me escribió de la nada. Me recuerda a ti, escribió, aguda, callada, ya subestimada. La conocí en una sala lateral del departamento de negocios con iluminación fluorescente, demasiado dura, un pizarrón rayado con ideas a medio borrar. Su nombre era Camila, 21 años, estudiante de primera generación. Una mente para modelado financiero, como una trampa de acero, y una voz que apenas subía de un susurro cuando los hombres entraban a la sala. Presentó su proyecto en una tableta, números organizados, suposiciones delineadas, incluso un margen de error preconstruido en la presentación. Pero sus manos temblaban cuando lo explicaba, no porque le faltara conocimiento, sino porque ya había aprendido lo que salas como esta podían hacerle a una joven que sonaba demasiado segura de sí misma.
Nos reunimos una vez por semana después de eso, sin facturación, sin contratos. Yo llevaba el café, ella traía las preguntas. No hablaba para impresionarla, hablaba para recordarle lo que ya sabía y que tenía todo el derecho de decirlo en voz alta. No estás aquí para esperar tu turno, le dije una vez. Estás aquí para tomarlo. Me miró fijamente por un largo momento antes de asentir, y vi ese destello detrás de la vacilación, el lugar donde comienza el fuego. Pasaron las semanas. Su postura cambió. Su fraseo se agudizó. La tercera vez que nos reunimos, desafió una de mis suposiciones educadamente pero con firmeza. Sonreí por el resto de la tarde. Un día, mientras guardaba sus notas, me miró y dijo: «Me hace sentir que podría hacer esto, realmente hacer esto». No me inmuté, solo asentí. «Porque puedes», rió suavemente. «Es curioso. Mi propia madre aún me dice que saque una licencia de maestra. Dice que las finanzas son demasiado para las mujeres». «Se equivoca», dije. «Lo sé, pero aún me hace dudar». Me incliné hacia adelante cuidadosa con mis palabras. «Entonces mantén una lista de mujeres que no dudaron de ti. Cuando el ruido se vuelva fuerte, lee la lista». Sonrió. «Tú estás en la cima». Caminé a casa ese día, sin prisa, el fresco en el aire, manteniéndome anclada. Esa noche me senté en el estudio y releí algunas de mis viejas notas de casos, no porque extrañara el trabajo, sino porque quería recordar cómo se sentía entregar una solución que no creían que existía. Me tomó décadas construir un nombre lo suficientemente fuerte como para sostenerse sin presentación. Pero este mentorazgo, este eco silencioso de guía, se sentía como algo completamente diferente. No un legado en piedra o ceremonia, un legado en movimiento. Ya no necesitaba aplausos. Necesitaba espejos que no distorsionaran el reflejo. Camila me lo recordó. Y si ella se convertía en la mitad de la mujer que veía en ella, la industria cambiaría lentamente pero seguro. Una mujer a la vez. Una decisión a la vez. Eso es lo que realmente es un legado. No cómo te llaman cuando te vas, sino qué continúa porque exististe. Cerré la carpeta en mi regazo, miré el reloj y pensé en la sesión de la mañana siguiente con Camila. Estábamos revisando hojas de términos. Me había pedido que desafiara sus números sin advertencia. Sonreí. Estaba lista. Y mientras me levantaba para apagar la luz, escuché el chirrido de la puerta del frente. Conocía ese sonido. Y sabía quién había regresado finalmente, no solo físicamente, sino por completo. La invitación había llegado en un cartón grueso del tipo prensado con foil y doblado como una promesa de origami. Casi no fui. No porque no fuera bienvenida, sino porque no estaba segura de necesitar ser vista ya. Pero era un evento de recaudación en el que creía startups lideradas por mujeres fundadoras por primera vez, muchas de ellas pasadas por alto, subfinanciadas y ya funcionando con tiempo prestado. Así que planché mi blazer negro, me puse el broche antiguo que Javier me dio una vez y llegué justo después de que terminara el primer discurso. El salón estaba silenciado, de esa manera costosa, sillas cubiertas de lino, centros de mesa minimalistas, jazz suave, derramándose de altavoces invisibles. No busqué rostros familiares. No estaba allí por ellos. Me acerqué a las puertas dobles, justo cuando un joven abrió una para mí, alto compuesto no más de 25 años. Sus ojos se alzaron brevemente, luego se congelaron, y luego dio un paso atrás no por obligación, sino por intención. «Buenas noches, señora», dijo. La palabra fue clara, mesurada, no automática. Me detuvo, lo miré. Él me miró de vuelta, y entonces lo vi la boca de Ricardo, los ojos de Ricardo, pero más joven, menos curtido. «Tú eres», comencé. Jonathan dijo, el hijo de Ricardo, el menor, asintió. «Habla de ti». «Mucho», alcé una ceja. «¿Y qué dice? ¿Que no solo salvas empresas?», dijo. «Salvas a las personas que las construyen». No dije nada.
Solo lo estudié como una vez estudié a los clientes al otro lado de mesas largas, observando lo que no se decía. No se inmutó. Leí tu estudio de caso sobre la reestructuración de Brenton, añadió. 3 veces. Brenton no fue solo números, dije. Fue una lección sobre el ego. Lo sé, dijo. Por eso lo tengo en mi escritorio. Sonreí pequeño, pero real. Sostuvo la puerta más abierta. ¿Te importaría sentarte en nuestra mesa esta noche? Papá está ahí. Sé que lo querría. Hice una pausa. Hace no mucho habría dudado. Habría medido las apariencias, el costo, la intención. Pero ahora simplemente di un paso adelante. Adentro la sala estaba cálida. No por la iluminación o la comida, sino por algo más. Reconocimiento tal vez. O quizás paz. Vi a Ricardo al otro lado de la sala. Cuando nuestros ojos se encontraron, dio un asentimiento sutil, como si algo que había quedado sin resolver ahora estuviera cerrado. En la mesa estreché la mano de 3 mujeres, con las que solo había hablado a través de referencias de segunda mano. Una de ellas se inclinó hacia mí y dijo, todavía tenemos tu plantilla de precios en nuestro kit de herramientas. Nadie ha podido mejorarla. Le agradecí y me senté. Más tarde esa noche di un discurso corto, no planeado, pero solicitado. 5 minutos sobre resiliencia, 2 sobre claridad y 1 sobre cómo el poder no siempre se ve como nos enseñaron. El aplauso no fue estruendoso, fue tranquilo, constante, ganado. Cuando salí del salón, Jonathan me encontró en la puerta de nuevo. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por aparecer, dijo. Algunos de nosotros estamos observando. Aunque no siempre se nos permita decirlo en voz alta. Toqué su brazo ligeramente. Dilo de todos modos. Sonrió. Sí, señora. Salí a la noche, el aire fresco, con la primavera tardía, las luces de la ciudad, rozando la acera en ángulos suaves. Nadie en casa mencionaría mi nombre esa noche. Lo sabía. Mauricio no había contactado desde que le entregué la caja. El silencio de Daniela se había calcificado en distancia. Y aún así, no sentí dolor. Porque a veces el reconocimiento más fuerte no viene de las personas que compartieron tu techo, sino de aquellos que crecieron, porque mantuviste tu posición, los que recuerdan el plano, los que abren la puerta y dicen tu nombre como un voto.